Carlos Campaña cumplió su sueño de aprender a cantar después de que todo el mundo le dijera que era algo imposible. Era normal que se lo dijeran, porque no podía afinar ni una sola nota. Estuvo 6 años dando tumbos entre profesores y cursos de canto de diferentes métodos, desde el 2004 hasta el 2010, sin conseguir aprender a cantar. Pero Carlos nos va a contar que no considera que eso fue un tiempo mal gastado, porque aprendió todo lo que no hay que hacer si se quiere aprender a cantar. Después de esos 6 años, encontró un método con el que su voz empezó a mejorar y no ha parado de hacerlo desde hace más de 12 años. En 2011 tuvo su primera sesión vocal con Seth Riggs, también la primera con Greg Enríquez. En 2013 se convirtió en profesor certificado de Speech Level Singing. Realizó su formación de manera privada y grupal a lo largo de los años junto con Seth Riggs y con Greg Enríquez. La combinación de haber entrenado su voz tanto con métodos inefectivos como con un buen método es lo que le permite encontrar inmediatamente los problemas vocales en otras personas y aplicar soluciones rápidas. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Bienvenido, Carlos, al podcast. Un gusto conocerte y bueno, gracias por aceptar esta participación en el episodio. Muchas gracias a ti, Magalí. La verdad es que estoy muy agradecido de estar aquí contigo ahora. Si te parece bien, me gustaría empezar con una pregunta muy amplia en relación bueno, no solo tu formación, sino también tu trabajo. ¿De qué se trata? ¿Qué es Speech Level Singing? Sí que es una pregunta amplia. Voy a Amplísima. intentar concretar un poco. Bueno, desde el punto de vista un poco histórico, es una técnica que inventó Seth Riggs. Es un entrenador vocal muy famoso, entrenador vocal de Michael Jackson, Barbra Streisand, Stevie Wonder, un montón de cantantes muy de este nivel. Y bueno, recuerdo una charla que tuve con él durante una formación que me explicó que la primera vez que empezó a idear esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en el ejército y estaba en un buque de guerra y estaba pues de guardia con el cocinero, era de madrugada y bueno, Seth ya cantaba y le interesaba mucho pues lo que es la técnica vocal y, y le dio clases de canto al cocinero. A las tantas de la madrugada en un buque de la Armada estadounidense. Y ahí empezó a probar sus teorías sobre la técnica vocal. Y bueno, si alguien quiere saber cómo acabó, puede buscar en Google fácilmente. Acabó siendo una de las técnicas más reconocidas a nivel mundial y por algo es. Y si hablamos de Speech Level Singing desde un punto de vista un poco más, ¿qué es la técnica o qué es el método, mejor dicho? El objetivo realmente de la técnica es que cantar sea tan fácil como hablar. Mucha gente confunde Speech Level Singing y dice, es que no se canta igual que se habla. Y eso es verdad, no se canta igual que se habla, pero el enfoque sí que tiene que ser el mismo. Es decir, yo ahora mismo estoy hablando contigo aquí tranquilamente y no estoy pensando en cómo estoy entonando, si cuando subo tengo que intentar forzar o tengo... No, 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 es muy natural. Pues esa es la idea feliz, ¿no? De lo que tendría que ser cantar. Simplemente tú tienes algo en la cabeza, una melodía, un mensaje que transmitir, y la técnica es como el vehículo para llevar ese mensaje sin que, bueno, pues sí que sufras y sin que tu falta de técnica interfiera en la transmisión del mensaje. Ujú. Y este modelo, esta técnica, ¿cómo se estudia? ¿La gente cómo se encuentra con esta formación? Bueno, pues en mi experiencia personal Ujú. yo me la encontré de pura suerte. Porque, bueno, pues llevaba 6 años estudiando bueno, estoy en Barcelona, estaba en Barcelona, ahora estoy en otro sitio, y estudiaba con gente bueno, del Liceo de Barcelona, luego también estudié con músicos en activo, profesionales, independientes totalmente, y bueno, pues no encontraba algo que me hiciera
pues la verdad es que cantar mínimamente bien, porque era realmente lamentable lo que salía de mi boca por aquella época, era horrible. Y bueno, pues bendito Internet, allá por el 2005, sobre septiembre, si no recuerdo mal, pues bueno, pues buscando información de cómo puedo cantar mejor y tal, encontré una página en inglés, por supuesto, en aquella época, que de repente decía que la respiración no era muy importante. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Una revolución. Claro, porque a mí llevaba 6 años haciendo ejercicios de respiración, ¿sabes? Mm, Nunca me planteé que estuvieran mal. Y bueno, argumentaba un poco el por qué realmente no servían, tenía sentido para mí y a partir de ahí pues fue como gravité hacia ese método. Y sé que mucha gente, pues bueno, a nosotros nos vienen un poco del mismo estilo, a otros nos vienen por la fama del método mm. y otros nos vienen pues, bueno, pues simplemente pues nos encuentran por internet sin relacionar con Speech Level Singing su búsqueda. Y luego con el tiempo, por ejemplo, el otro día mismo me dijo un alumno, es que no llevamos ni un año y no me has hecho hacer ningún ejercicio de respiración y estoy mejorando más que en 4 años que llevo, ¿sabes? Ujú. O sea que realmente cómo te encuentras con la técnica es cosa del destino. Me refería también un poco a cómo se da el sistema, ¿no? Porque vos hablás que tuviste un contacto con Seth Riggs, pero me imagino que no todo el Ujú, mundo tiene esa posibilidad, o sí, y me equivoco, entonces si hay que ujú. viajar, si hay maestros formados en el mundo, un poco esa parte que a veces, bueno, la gente se interesa, pero no sabe a dónde recurrir, ¿no? Si es internet, pero ¿a Claro, quién busco? ¿Está certificado? ¿No está certificado? Si ese claro. tipo de cosas suceden. Bueno, hay una buena movida ahí, porque con los años ha cambiado mucho, mucho, mucho. Mm, Yo en mi época estudié con Seth, con otros profesores también certificados para enseñar la técnica. Tuve que viajar bastante por Europa, Estados Unidos. También tuve la suerte de poder estudiar online, menos mm, mal, porque si no habría estudiado mucho menos. Pero bueno, había un poco los perfiles era de todo, ¿no? Porque en la época en la que yo me certifiqué, que yo empecé en 2011, no era obligatorio estudiar con SED. bien. Así que podía estudiar con discípulos de SED. Pero bueno, yo siempre he sido un poco de quién es la fuente, Ujú. ¿no? Y mucha gente no estudiaba con él pues porque realmente el precio hora era, bueno, era importante. Si no recuerdo mal, creo que rondaba los $300 estadounidenses por hora. Yo, bueno, lo que prefería era comer menos, comer comida más barata y poder pagarme mis clases con SED, aunque también hice, como he dicho, con otros profesores. Y bueno, te decía antes que era una movida porque cerca de 2013 hubo una escisión, hubo gente que dejó la organización por motivos que tampoco vienen al caso. Y bueno, a partir de ahí la técnica se empezó a aislar, aislar, aislar. Y hoy en día realmente no hay un directorio de profesores certificados. Mm, Simplemente la organización, lo que es como organización, pues fue muriendo. También Seth tiene ahora 94 años, si no me equivoco. claro, Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pues claro. tampoco, no está ni muy activo, de hecho. Bien, Así perfecto. que bueno, si quieres encontrar profesores certificados de Speech Level Singing, es difícil, es Mm, bastante difícil, pero bueno, aquí estoy yo y mi compañera en España, y tú que estás en Argentina, si no recuerdo mal, Federico Díaz Alberti también era sí, certificado. sí, sí, sí. Lo Sí, conoces. sí, 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 tomé algunas clases. Sí, yo tuve un acercamiento a Speech Level Singing hace muchos años y tengo sí, una experiencia muy hermosa. Em, Traían a un maestro que honestamente no recuerdo el nombre, la verdad tendría que tomarme el trabajo no sé, rastrear mails, ¿no? Hacer algo así. Sí. La profesora que en ese momento eh, se había certificado o se estaba certificando, no lo recuerdo. Acá tengo que hacer Ujú. mejor la historia, reconstruirla. Ella había invitado a un profesor que formaba parte del equipo. em, y bueno, también las clases eran cortitas, ¿no? De media hora, todo muy caro, Sí. había que pagar en dólares, era una experiencia única. Era la primera vez que yo podía estudiar con profes de afuera, no existía online, no Ujú. existía. Yo soy una persona grande. Y,
Era justo el día anterior a que yo me presentara para unas audiciones para La Bella y la Bestia, el musical que venía a la Argentina. Y me Ujú. acuerdo que este profesor, hacia el final de mi clase de media hora, esta profe le dice, ella tiene que dar la audición, no sé qué, y me dice, ah, no, 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 yo fui el coach de la bestia en no sé dónde, quédate, entonces me hizo esperar y me dio más clase en Qué relación a preparar bueno, la canción y me dio unos tips que en ese momento, le digo tips porque era como, bueno, concéntrate, te quiero explicar esto, esto y esto. Y era tan revolucionario para mí porque yo venía, estaba haciendo El Fantasma de la Ópera y la formación que yo traía era completamente lírica, era otra cosa. mm, Recuerdo las cosas que él me pedía, para mí eran imposibles de acomodar en mi tracto vocal, pero yo sabía que ahí había algo muy importante. Me ayudó mucho, así que tengo como un gran amor por Speech Level Singer en ese sentido. Fueron los primeros pasos a descubrir que había mucho más en el mundo del canto que se acercaba más a la vida que yo quería tener como cantante. sí, lo que explicas lo conozco bien, sí. Si venías de formación lírica, cantar en moderno seguramente se te haría un mundo, como es normal. Es así. Sí, y sí, 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 y con una audición de por medio. Yo quedé en la audición encima, entonces es como precioso, ¿no? Es Qué como bueno. que de la mano, fue claramente de su mano, de su ayuda, de cómo me... No dormí esa noche, no dormí, porque yo, Uy, ¿qué voy a hacer pobrecilla. mañana? ¿Cómo me voy a... ¿Desde dónde, no? Bueno, algo pasó, pero sí, 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 sí. Y recuerdo su inmensa generosidad y su paciencia también para Ujú. entender que yo estaba muy perdida. Yo encima venía de ser echada de mi maestra que me había preparado hasta ese momento. Me había echado Wow. una semana antes de la clase porque estaba preparando esta audición y bueno, yo no la entendía. Porque claramente se me pedía una colocación lírica, no sé qué, y bueno, Sí. un intercambio de palabras y bueno, terminó de una forma muy fea. Así que estaba perdidísima. Buah, te entiendo, porque sí, es que ahora que sacas el tema, es que es realmente confuso cuando te piden cosas esotéricas, algo que te imagines que el aire es rojo y flota. Madre mía, y ya me pongo en tu piel, te encuentras con Speech Level y te empiezan a decir cosas que son totalmente objetivas, que no Ay, son imagina qué, y claro, tú al día siguiente, la audición estarías, ¿qué narices voy a hacer yo ahora? ¿qué ¿Qué voy voy a a hacer? pensar, no? Para cantar. Madre Necesito un mía. trabajo, por favor. No envidio tu posición de la época, no la envidio. Bueno, y vos, en tu recorrido contás algo para mí muy valioso, que es que te decían que no podías cantar. Ujú, ujú. Bueno, y vos mismo llegaste a sentir que eso no era posible, y, y bueno, pero sin embargo acá estás. Entonces me Sí. pregunto, ¿cómo es salir de o sea, estar en un lugar donde se te dice, no, mira, esto no es para vos, no se puede, y vos corroborarlo incluso, decir como, claro, Ujú. y finalmente hacer otro recorrido. Pues la verdad es que ya hace tiempo que no pienso en ello, pero realmente es una alegría inmensa, o sea, inmensa que es indescriptible. Recuerdo la primera vez, yo empecé a hacer clases de canto y yo creía que era, vamos, que lo hacía súper bien. No me había Bien. escuchado nunca desde fuera. Esto es muy normal también, que si tú cantas ahí en tu casa y tal y te crees que lo haces bien, pues bueno, llegó el día en el que mi profesor me dijo, ponte un micrófono delante. Y yo, "Bah, sin problema, esto está hecho". Lo que escuché no es lo que yo tenía en la cabeza. Mira. Y ahí me di cuenta de realmente lo desalineado que estaba con la realidad. Fue un golpe de realidad duro, pero necesario. Pero bueno, eso fue lo que me llevó a decir, ok, vale, tenemos este panorama, yo soy muy cabezón, yo si quiero hacer algo, o lo consigo o me muero haciéndolo, y de momento estoy vivo, así que Así que por ahora bueno. vamos bien. Y por eso estuve años y años y años intentando hasta que, bueno, encontré una respuesta, porque yo soy de la idea de que realmente todo problema tiene solución si tienes el tiempo suficiente, Mm. en cualquier Sí, ámbito de la vida. que también se llama perseverancia eso, Sí. y creo que es algo, mm,
no sé, es una característica, una actitud que hay que reflotar en el mundo de la Sí, inmediatez, de los videos cortitos, del éxito muy, 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 muy rápido, del exceso, o sea, no, el exceso, de la extrema ansiedad ante las cosas. La perseverancia tiene mala prensa, tiene prensa de perder el tiempo, de no ujú, saber hacer foco, de orientarte sobre lo que te conviene y no sobre tal vez a lo que es una pasión y algo que te hace sí, sentir muy feliz, y que todavía sí, no está del todo, pero ya va a llegar. exacto. No, no, totalmente. Y de hecho, bueno, es muy común, no sé si a ti te pasará también, pero con mis alumnos muchas veces se frustran y saben que es normal Ujú, que cueste, saben que es normal que te vayas a frustrar, pero aún así a veces es que es inevitable. La voz es, no sé, yo toco la batería, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y he tenido mis momentos de frustración, pero no son comparables con la voz. No sé explicar el por qué, pero mm, un error con la voz es como se magnifica y te pones la cruz de, ah, es que yo esto no voy a poder. Muchas veces mis alumnos me dicen, "Uf, pero ¿tú crees que podría llegar a cantar estas notas?" mm. Y hace 5 minutos lo habían hecho. ¿Sabes? Hay una desconexión con la realidad que creo que lo que dices es verdad. Si pudiéramos inculcar más perseverancia, estaría todo mucho mejor. Como parte del camino, ¿no? Como del día a Sí, día. sí, 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 Bueno, me totalmente. levanto a perseverar, no a Me gusta tu lograrlo. filosofía. No, A es verdad, lograrlo porque también. sí, sí, es importante, ¿no? Porque al final los humanos, creo yo al menos, trabajamos con metas, ¿no? Hacemos algo por alguna razón. Pero creo que saber que esa perseverancia es necesaria es algo fundamental, es Mm. básico. Y cuando vos decís que tu profe te puso un micrófono delante, ¿hubo grabación de eso o te escuchaste amplificado? Me escuché amplificado, gracias a Dios, porque así pude no repetir la escucha. Mm, Sí. Pero bueno, luego ya sí que en casa me compré con un micrófono de estos de la época que... Bueno, las webcams no tenían micrófono, era un micrófono de claro. estos alargados, así, de estos cutres, ¿no? Y bueno, y empecé a hacer mis pruebas, se veía fatal, obviamente, pero sí que podía empezar a ver, no, 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 esto está muy mal. No sabía decir por qué tampoco, Ah, interesante. eso es importante también, pero sabía que no me gustaba. ¿Y entonces? Entonces, pues perseveré. Básicamente, todo vuelve al mismo sitio. Sí, o sea, bueno, es que sí, igual eso es un melón interesante de abrir, ¿no? Porque hay mucha gente autodidacta, lo cual ni me meto en que sea bueno ni malo, cada uno lo que opine. Pero yo, desde mi experiencia autodidacta, es lo que te acabo de comentar, ¿no? Que nunca sabía qué es lo que estaba fallando, no sabía explicarlo. Y no saber poner nombre a los problemas es un problema en sí. Mm, Si no sabes qué está fallando, ¿cómo lo vas a arreglar? sí. Si le pones un nombre, al menos puedes entender la raíz del problema y a partir de ahí puedes empezar a buscar formas para cambiar esa situación. Por poner un ejemplo estúpido, a lo mejor, no sé, a lo mejor a mí no me gustaba pues porque estaba cantando siempre con un volumen muy fuerte. Me lo invento, ¿vale? No lo recuerdo. Ujú. Pero si no sé ponerle nombre, en cambio, si sé que es eso, pues oye, voy a probar a bajar el volumen. Sé que es muy simplista, pero muchas veces esa es la solución, ese es el camino, tan sencillo Sí, como eso. sí, sí, sí. Y cuando comenzaste el trabajo en Speech Level Singing, ¿cuáles fueron aquellas cosas que más te resultaron tal vez significativas, las que te indicaron que tal vez era un camino, eh, sí, no sé, correcto, no sé si fue mm, pronto o llevó un Ujú. tiempo también? Hmm. Bueno, fueron varios factores por lo que recuerdo. Lo primero es que cada vez que leía descripciones del método o que me explicaban cosas, tenían sentido. Mm, Básicamente tenían sentido. Es como lo que hablábamos, ¿no? De que, bueno, esa profesora te echó porque hablabais lenguajes diferentes. Pero, ¿por qué hablamos lenguajes diferentes? No deberíamos hablar lenguajes diferentes. Si hablamos partiendo de cosas objetivas, cosas en las que podemos estar tú y yo de acuerdo a la vez, no hay lenguaje que sea diferente. Para explicarme, si tú y yo tenemos una taza delante, podemos estar de acuerdo en que podemos llamar a ese objeto una taza y a partir de ahí los dos sabemos que cuando decimos taza nos referimos a ese objeto. Lo mismo con un color, lo mismo con un sonido, lo mismo con una nota, lo que sea. Pero
si realmente nos enseñan desde un punto de vista subjetivo de Mm, cómo yo lo siento y hacer que tú lo sientas igual, o sea, mejor dicho, pretender que tú sientas lo mismo que yo, aparte de ser una visión muy narcisista, ujú. bueno, nos vamos al solipsismo, ¿no? Que es básicamente la realidad es tu subjetividad, es tu realidad, y eso no es así. La realidad es la que es y nosotros la interpretamos con los filtros que tenemos, en nuestros casos con los sentidos. Eso me llamó mucho más la atención porque es un punto de vista como más... No me gusta llamarlo científico porque no soy muy fan de la ciencia tampoco para el canto, pero sí es más tangible. Es Ujú. algo de lo que podemos estar de acuerdo de lo que estamos hablando. Y bueno, luego, más cosas que me convencieron. Aún recuerdo el primer entrenamiento que tuve para profesores que fue en Irlanda. Básicamente fue ver los resultados que conseguía el profesor que creo que fue Greg Enríquez, con la gente que iba como alumno. Es que era alucinante. Es que lo estaba viendo yo delante mío. No había lugar a discusión. Luego me tocó a mí en la clase y también lo noté. Dije, ostras, este tío es un crack. Greg es increíble. Y luego también otra cosa que me convenció especialmente de Greg, casi podría decir únicamente de Greg, es que él podía hacer todo lo que explicaba. Con su propia voz, me refiero. Mm, Hacía ejemplos de todo lo que te pedía. Le hacía ejemplos a las mujeres también. Es decir, un hombre cantando en rango de mujer, sin ser falsete, sin ser una voz extraña, era voz plena, sin esfuerzo. Todo eso es que eran pruebas. Es que a veces, a veces hay gente que ve ese tipo de pruebas y aún así las niega. Yo eso nunca lo entenderé. Yo lo vi y dije, eh, ¿dónde tengo que firmar? claro, sí, sí, da mucha ilusión. Sí, hombre, es que estar muchos años perdido y de repente ver que eso da resultados inmediatos es un cambio de realidad muy fuerte. Es muy fuerte, Mm, en el buen sentido. sí. Y cuando hablas de cosas objetivas, en el caso de este método, ¿cuáles serían aquellos lineamientos objetivos desde los que se parte? Ujú. Vale, pues por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Por ejemplo, hablemos de una voz airosa, que Ujú. aquí me arriesgo y me aventuro. Supongo que es lo que te pasaba a ti cuando querías cantar moderno, que te faltaba un poco ese sonido más natural, menos lírico. Exacto. Es que es muy Mm. común en mujeres. Pues, por ejemplo, una forma de... Supongo que es lo que te harían a ti también, no lo sé, hay varias formas. Una forma de empezar a conseguir eso es poniendo esta voz un poco más divertida. El típico ejercicio que es Exacto. tan clásico del ney, ney, ney. El ney, ney, Hay ney. más Imagínate formas. yo pensando que tenía que ir a audicionar con ese sonido. Era como, Claro. me van a decir, pero ¿quién sos? Hola, soy Magalín, me presento para la audición. No, por Dios. Pero eso es algo objetivo, es decir, desde fuera, pongamos que estamos tú y yo en una clase, tú me estás dando a mí una clase y tú me estás pidiendo que haga ese sonido. Ujú. Tenemos una tercera persona que está observando la clase. Simplemente, tú me estás diciendo, ok, ¿puedes decirme ney, ney, ney con esta voz? Y yo te digo, ney, ney, ney. Yo puedo decirte, estoy haciendo lo mismo que tú me puedes decir, no, no, pero esa tercera persona va a ver claramente que no estoy haciendo lo mismo que tú. Es decir, es un concepto objetivo. ¿Sabes? No da lugar a interpretación. Ujú. Ujú. Es observable por una tercera persona. Y eso es lo importante. Y si no, aquí estoy hablando de que yo a lo mejor en primera persona no me estoy dando cuenta porque a veces pasa que, Sí, 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 o sí. sea, ponme esta voz. Ah, sí, la estoy poniendo. No. Bueno, pues conviértete en tercera persona. Grábate y escúchate. Y ahí lo ves muy claro. A eso me refiero con la objetividad. Es algo que no te dé lugar a dudas. Sí, sí, un poco, bueno, sí, ¿no? Como la historia en este sentido, la posibilidad de hacer más objetivable el tema del canto, en Hmm. las instituciones, ¿no? Como qué, qué y cómo evalúan las instituciones que ponen nota a la persona. Con Sí, esto que vos decías, ¿no? Si no se comparte el mismo lenguaje, los mismos términos, y hay tres profesores en la mesa, em, a veces uno termina pensando que si le gustó o no le gustó.
¿no? Y Sí, eso en mi conservatorio se producía un montón esta sensación de, no, a tal ya sabemos que no le gusta cómo cantás, tal otra no sé qué, y había toda una subjetividad tan explícita y compartida que era como, no hay nada que yo pueda hacer ahí adentro que revierta la decisión que ya está tomada, ¿no? claro, claro. La subjetividad, yo, en mi opinión, tiene que quedarse para el arte, Sí, no para la técnica. sí. Porque te puede gustar cómo canta alguien, eso todo el mundo tiene derecho a tener sus gustos y sus opiniones, faltaría más. Pero si una técnica es sana o no, no debería ser subjetivo. Mm. Es que si extrapolas esto a cualquier otro campo, a la mecánica, no, yo creo que a mí me gusta más poner el cigüeñal en este punto del motor porque, no sé, me da mejor sensación. El motor revienta. La subjetividad no es lo suyo. Claro, pero también pensaba en relación a la técnica, ¿no? Suponete, volviendo a esta mesa hipotética donde uno dice, no, no está muy colocado, no está Ujú, más o menos colocado, no está colocado muy atrás. ujú. Yo no sé cómo se puede evaluar eso. No, es que en mi opinión no se puede. No Claro. sé si sabes el término afantasía, que no es oficial, pero se está empezando a acuñar, que hay personas que no pueden imaginar cosas. O sea, yo ahora mismo te pido que imagines un perro y en tu cabeza aparece un Pareció. perro. Me da igual de qué tipo, exacto. Hay gente que no puede, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo le enseñas a cantar con ese tipo de instrucciones a alguien que tiene afantasía? Mm. Mm, buena suerte. Tenemos más conceptos. Tenemos el qualia. Qualia es básicamente cómo sé que tú ves el mismo color rojo que yo. Sí, Cómo sé que para ti el chocolate sabe igual que para mí. sí, sí. ¿Cómo sé que cuando la voz está bien producida se siente detrás o delante? Es lo mismo. Sí, sí, esto que vos decías, ¿no? Como está este acto de creer que uno tiene la razón sobre el cuerpo del otro, ¿no? Sobre lo que está sintiendo Claro, el otro, porque yo lo siento. exacto. Bueno, es que aquí tenemos un montón de historias porque también están las personas PAS, las altamente sensibles, que sienten más cosas, les molestan los ruidos, por ejemplo, de los Ujú. aires acondicionados, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Esa alta sensibilidad también es física, es cinética. Entonces, eh, ¿cómo enseñas a esa persona también? Tiene que Mm. sentirlo más atrás, tiene que sentirlo más adelante. Es que entras en un laberinto que en mi Sí. opinión al menos no tiene sentido. Y aunque pudieras encontrar soluciones ahí, ¿para qué te quieres complicar tanto? Si puedes hacerlo desde un punto de vista objetivo. Es lo que yo pienso, al menos. Sí. Y cuando vos mencionabas, aprendí todo lo que no había que hacer en el canto, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, una es esta que estamos hablando tanto de no subjetivizar nada. Ujú. Nada, nada, nada. Bueno, aquí voy a hacer un matiz. Voy a hacer un matiz. No subjetivizar nada cuando aprendes. Es decir, el profesor, en mi opinión, sí que nunca debe subjetivizar nada. El alumno, al principio, no debe subjetivizar nada. Por ejemplo, si tú me dices, oye, canta esta nota aguda con esta vocal, lo que sea, con este sonido, todo muy objetivo. Yo lo hago, eso obviamente me va a producir una sensación interna, sea la que sea. Me va, yo qué sé, a resonar el dedo gordo del pie, o la nariz, o el ojo izquierdo, lo que sea. Esa sensación es útil para mí, porque yo ahí hago la relación de, tú me estás diciendo que eso que estoy haciendo es correcto y yo estoy sintiendo esta sensación. Al fin y al cabo, cuando cantamos nos guiamos por esas sensaciones. Pero no hay que sacar esas sensaciones de uno mismo. Es decir, no puedo luego yo ir a otra persona y decirle, oye, Ah, lo claro, de dedo gordo del pie es la leche. es lo que Es va. la leche. Sí. Claro, no. Eso no. Más cosas que me encontré, bueno, ya ha salido un poco el tema de la respiración. Mm. Ese es un tema, bueno, pues que genera mucha controversia. Normalmente, yo cuando intento explicar mi punto de vista, la gente se me echa un poco al cuello, ¿no? Porque dice, oh, pero Montserrat Caballé, Pavarotti, Kraus, Porque, ¿no? porque están esos videos en YouTube, tenemos acceso a Sí, esas masterclass y a esa entrevista tan famosa donde ellos explican, ¿no? sí, claro, pero una cosa es, o sea, de nuevo están explicando lo que ellos sienten y también en parte lo que ellos les enseñaron. Les han Pero dicho. eso no, Sí. es que no quiere decir que esté bien.
Que sean unos grandes cantantes, que lo son y lo eran, no significa que sepan enseñarlo. Es que es así. Igual que hay gente que sabe dibujar increíble sin haber estudiado nada, pero entonces ¿cómo puedes enseñar unas reglas que no tienes luego? Yo creo que no tiene sentido. O simplemente alguien que sepa dibujar muy bien le dicen, no, mira, las reglas son estas. Aunque él tiene las suyas intuitivamente, luego intenta enseñar por reglas que a él realmente no le han funcionado. Fue instinto por H o por B. Habría que ver razones, igual no se puede saber nunca tampoco, ¿no? Porque alguien dibuja bien de manera innata o canta bien de manera innata. Entonces el tema de la respiración es un buen... Yo lo llamaría un buen problema. Es un buen problema en el canto. Porque además está tan extendido que mucha gente lo compra, ¿no? El concepto y se lo cree. Y luego es difícil sacarles de ahí. Pero bueno, ahí cada uno decide. Más cosas, bueno, el tema de cubrir la vocal, que es un poco la subjetividad también, pero ahí tiene que ver un poco con el sonido. El tema de cubrir la vocal, yo también creo que es un problema. Primero porque hay gente que lo puede exagerar muy fácilmente. Muy, muy fácilmente. ¿Sabes? Para los que nos estén escuchando y no sepan de qué narices estoy hablando, es... Como... Vale, poner un poco más así esta voz. Y bueno, tiene su sentido, pero de nuevo es algo demasiado subjetivo. Y pues eso, por un lado se puede exagerar demasiado y por otro también estás ligando la técnica a un tipo de sonido. ¿Qué pasa si yo no quiero cantar así? Sí, Que no porque tengo se nada en explica contra. como si fuera un modo sano, saludable de llegar a un agudo, desatendiendo los distintos tipos de estilos musicales y los distintos tipos de sonoridades que puede haber para ese sonido, para ese Exacto. tono. Entonces la persona es como que puede, con esta idea del cubrir y el cubrir la voz, ¿no? Mm, Cubrir para generar para salvar el pasaje de la sí, voz. Parecería ser como que ahí, en esa nota, hay que hacer eso, independientemente de que estés cantando zarzuela, ópera, villancicos, el feliz cumpleaños, no importa, justo ahí tenés que hacer eso, porque es la manera. exacto. Entonces, sí, sí. Después cualquiera vendría a decirte, no, no, no es así, pero así se está enseñando. Sí, Es como si se exacto. esperara que la persona sacara su propia conclusión, es decir, date cuenta, bueno, es como que vos aprendés el mecanismo, pero después no lo haces. Pero no es que lo tenía que hacer. ¡Buah! Me perdí. Exacto. Exacto. Mm, No, hay que ir a la raíz. Enseñar a través de sonidos, me refiero. Este sonido es el correcto. Cuidado, mm, cuidado por ahí. mm, O sea, otra cosa que busca Speech Levels es que el sonido sea natural. De nuevo, que sea tan fácil como hablar. Que tu voz tenga la mínima modificación posible. mm. Porque de ahí sí que puedes luego moverte a ciertos puntos estilísticos sin perder la técnica o sacrificándola lo menos posible. Obviamente hay estilos que, bueno, pues que tienes que sacrificar un poco, ¿no? Si quieres sonar un poco más agresivo. Bueno, pero si lo sabes, si sabes lo que estás haciendo, siempre puedes volver a lo que llamamos el equilibrio, a la postura, por así decirlo, vocal sana. Te escuchaba y pensaba, qué difícil transmitir, ¿no? Todo lo que sucede en una clase de speech level singing, de, que también se hizo un poco famosa por frases como, así lo conocí yo, con canta feo, que suene feo y ney, ney, ney. ¿No? Que eran sonoridades que en ese momento, sí, universalmente no estaban aceptadas. No, Eh, en absoluto. y el cantar feo, que suene feo, tenía mucho que ver con esta situación como de encontrarse con, tal vez un poco con esto que vos decías, el sonido natural, ¿no? Sí, Llamar al sí, sonido natural de uno más feo en contraposición a lo que se creía que era correcto, lindo. claro, es que por eso yo siempre digo que la funcionalidad va antes que el sonido. Primero tiene que funcionar bien la voz antes de pensar en conseguir un sonido bonito. Mm, Y lo que sonidos como esta voz del Ney y estas historias son solamente condicionantes a la voz para que funcione mecánicamente bien después de usar la herramienta. O sea, lo que mucha gente no entiende de esos ejercicios es que no es que el sonido te permita X, no. Es que configuras tu instrumento de tal forma que hace
que ese sonido salga así, pero lo importante no es el sonido en sí, es lo que está pasando en el aparato fonador, Mm. lo que estás condicionando a nivel muscular. Y después, cuando lo dejas hacer, esa condición que estás instalando, deseablemente, se queda instalada en tu voz normal y entonces funciona mejor la voz y más veces que menos, el sonido es más bonito y es menos manipulado, que es lo que hemos dicho antes también. Y cuando vos empezaste a notar resultados y empezaste a sentir que, bueno, que había como una luz al final Sí, de la voz, que no sucedía. Me interesa hablar un poco acerca de cómo es y de cómo era tu proceso de estudio diario en tu casa. Em, Siempre me gusta curiosear en la intimidad de las personas si esto se ¿lo pactabas con la persona que te estaba compartiendo las clases, digamos, tu maestro o tu maestra? ¿Si lo diseñabas vos mismo? ¿Si había una guía específica sobre cómo estudiar y qué? Porque creo que en el proceso de estudio está todo, mucho más que en el encuentro semanal, tal vez, de la clase. Esa manera en la que ujú, la persona regresa a su hogar y empieza a establecer su estudio. eh, bueno, estoy hablando con una persona perseverante, que eso colabora muchísimo en la idea de tengo que construir una manera de encontrarme con esto diariamente. sí. No creo que sea tan fácil de construir ese vínculo, porque la persona lo primero que te dice es, si vos no estás ahí, ¿cómo voy a saber que lo estoy haciendo bien? Sí, muy cierto. Ahí has dado en el clavo. Eso es la Entonces no hace primera nada. duda. Claro, pero eso es un error. Eh, Es que, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien? Bueno, haz algo y si está mal, lo sabrás. Y si no lo sabrás, lo veremos la semana que viene. es tan Es que se sencillo y tiene... tan difícil como eso, que la persona se encuentre consigo misma, sin el celular, un ratito de intimidad, a encontrarse trabajando. Sí, es que es así, porque yo entiendo de dónde viene ese miedo, ¿no? De no quiero hacerme daño, quiero aprovechar mucho el tiempo y hacerlo todo bien. Todo eso lo entiendo. Pero ¿qué pasa si estás en un escenario, lo has hecho siempre bien y de repente fallas en el escenario y no tienes ni idea de cómo corregirlo porque no te lo has encontrado nunca antes? Nunca estuviste vos resolviéndote un propio problema. Exacto, que para mí ese es el gran objetivo de, bueno, de yo enseñar a gente, que sepan arreglar sus propios problemas. Sí. Y me preguntabas sobre cómo organizaba mi estudio, ¿no? Mm. Gran parte de lo que me inculcaron fue eso. Me enseñaban, mira, esto que estás haciendo está mal por esto, por esto, por esto. Tienes que hacer esto, por esto, por esto, por esto. Vale. Ok, vuelve a hacérmelo mal. ¿Y yo qué? Sí, sí, vuelve a hacérmelo mal. Quiero que estés seguro de lo que es hacerlo mal. Y esa base de insistir, insistir, que poco a poco tu mente y tu cuerpo va cogiendo sutilezas que al principio no puede entender. Es normal, no las has sentido nunca, no tienes la finura, ¿no? Para detectar esos cambios. Pero a base de insistir, los vas detectando. Y a base de insistir, los vas corrigiendo. Así que eso es lo que me inculcaron y eso es lo que hice. Me dijeron, ok, vamos a grabar tus sesiones, todas tus sesiones, y quiero que cada día, te pongas el audio y practiques encima. Sí, señor, así lo hice. Exceptuando, por supuesto, no vas a poder todos los días porque se te ha roto la tubería, tienes que arreglar, tienes que llamar al fontanero, lo que sea. Todos tenemos una vida, ¿no? Pero tienes que insistir en los ejercicios que te están funcionando esa semana. Porque la semana que viene veremos cómo estás. Y la semana que viene te daré otros ejercicios. O a lo mejor no, pero seguirás insistiendo con esos. Mm. Y ese fue mi plan de estudio durante pues bastantes años. Ya con los años te vas conociendo más y ya puedes ir un poco por intuición. Que eso es el objetivo que yo tengo con todos mis alumnos, que vayan un poco por intuición, porque al final no se trata de pensar todo el rato, sino que, qué horror, ¿no? Qué agobio estar pensando todo el rato en cada pequeño detalle. No, no, no. Tienes que ver qué es responder bien en tu voz y qué es responder mal. E intuitivamente ya saber cómo capear un poco el temporal para arreglar los problemas. Mm. Y ahora, hoy en día, mis sesiones de práctica, pues básicamente se basan en poner una app que tengo, que la hicimos nosotros para reproducir escalas,
Y mientras tanto, pues voy haciendo trabajo administrativo, ¿no? De nuestro estudio. O escribo correos, o busco información nueva, o busco ideas para escribir artículos, lo que sea. Y voy ahí un poco en piloto automático muchas veces. Voy sintiendo lo que voy haciendo, voy escribiendo, voy no sé qué. Y voy haciendo. Hay días que no estoy tan bien. Esos días me paro. No hago nada y me paro a ver qué narices está pasando. Vuelvo a dedicar un poco de zumo cerebral al tema. Pero yo creo que ese es el objetivo que deberíamos tener todos respecto a nuestra voz. Interesante. Yo últimamente, no sé por qué, seguramente es algo en lo que estoy investigando y pensando. Tengo mis serias dudas con esto de repetir la clase encima. Es algo en lo que vengo Ujú, pensando mucho. Eh, Me gusta más que la persona realmente se pueda encontrar eh, resolviendo. Es difícil a veces hacer entender que cuando uno repite una clase encima no estará tratando de recuperar aquello que ya hizo, está ujú, trabajando en el presente, ¿no? En el día a ujú. día. Porque a veces hay una pequeña confusión en eso, como quiero hacer lo mismo que hice en la clase para que surja ese, bien, por ahí. Eh, Digo, para seguir investigando, no es algo que lo tengo del todo cerrado, pero Ujú, me interesa mucho más que las personas puedan estar en el aquí y ahora, ¿viste? Con su instrumento, entendiendo cómo está el cuerpo en ese momento, cómo está trabajando, en vez de confiar en que hay un audio por debajo que guía. Pero bueno, interesante, por eso decía que honestamente me da mucha curiosidad sí, me interesa porque creo que hay algo en la optimización del tiempo, en el poder generar perseverancia y constancia, en la tolerancia a la frustración, justamente, ujú, que se ujú. puede enseñar mucho en esto de ayudar a enseñar a estudiar. Sí, sí. Y estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. O sea, no se trata de poner el audio en piloto automático, Mm, ni mucho menos. No, 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 sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo una cosa que les pido siempre a mis alumnos que tengan simplemente es, ok, hoy lo has hecho así, ¿puedes llegar a hacerlo más fácil? ¿Puedes llegar a Mm, hacerlo más fácil? ¿Cuán fácil puedes hacerlo? Siempre tienes que buscar más allá, porque eso a mí me ha pasado muchas veces, infinidad de veces. Canto en un nivel X de técnica, me da igual el que sea. De repente encuentro como una revelación, por así decirlo, y digo, ostras, lo estoy haciendo mal estos años, esto es mucho más fácil así y me sale más potente y ya me creo que ya está arreglado el asunto. No, 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 no pares ahí. Sigue buscando, igual que no conocías que estaba ese lugar donde todo es más fácil, ¿quién te dice que no hay otro lugar aún más fácil? mm, ¿Cuándo acaba? Yo creo que nunca acaba. Por sí. eso estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, no es una cuestión de repetir como un robot. No, 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 no. Tienes que hacer práctica consciente. Ujú. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Por supuesto que a la panza no se puede llevar el aire, por el amor de Dios. Bueno, puedes llevarlo si quieres luego hablar con eructos, que, bueno, para gustos colores, ¿no? Pero no es la idea para el canto. Entendemos de dónde viene, entendemos perfectamente porque se infla la parte del abdomen cuando coges el aire de forma relajada, eso lo entendemos todos bien. Pero volvemos un poco a lo de cubrir la voz, porque una cosa es que pase automáticamente y otra cosa es que tú fuerces que el abdomen se expanda cuando coges aire. Eso es hacer fuerza hacia afuera con los músculos. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando tú coges aire de forma relajada, el aire llena los pulmones en su totalidad y empuja las vísceras hacia abajo y eso hace que pues, la parte de la panza pues, salga hacia afuera. No te lo explico a ti porque tú ya lo sabes seguro. Es para... No, Quiero está, decir, compartilo, sí, sí, sí. es para... Si alguien no lo escucha y no lo sabe, pues que lo sepa, que es básicamente eso. Pero eso es muy difícil, o sea, perdón, es muy diferente que el aire empuje las vísceras hacia afuera, que no que tú hagas el esfuerzo de sacar la barriga hacia afuera. Aquí también hay mucha movida, ¿no? Porque dicen, no, no, tienes que llenar la parte inferior de los pulmones, no la superior. Pero realmente nunca te dicen cómo. Y normalmente la gente dice, dirige el aire a la parte Mm, inferior de los pulmones. No puedes dirigir el aire más que haciéndole un canal. Y canal solo hay uno, hasta donde yo sé, que es básicamente tráquea-pulmón. Ahí se acaba el juego. Pero ¿qué pasa? Que si tus músculos del abdomen están tensos, es como, bueno, es como si tuvieras un globo que estuvieras apretando por abajo y lo inflaras. La parte de abajo la tensa
obviamente no se va a poder inflar porque hay una resistencia, en este caso del abdomen, por lo tanto el aire va a ir a la parte de arriba. Es tan sencillo como relájate, no hagas fuerza con tu abdomen, respira como cuando ahora tú y yo estamos hablando tranquilamente y no te preocupes que el aire irá a su sitio. Desde mi punto de vista es así de sencillo. No sé tú qué visión tienes. Sí, sí, o sea, yo introduzco esta sección para que cada quien también cuente un poco eh, acerca de su historia, lo que este pedido de llevar a la panza le ha creado, porque hay mucha gente que, bueno, sí, yo sufrí un montón, Mm. desde los 12 años a las 4:30 de la mañana estudiando con la faja porque tenía que ir al Oh, colegio Dios. y quería entrenar antes y quería desarrollar la respiración y hasta que no lo hiciera no iba a cantar una nota. eh, Ya. y bueno, y cosas imposibles también, incluso de no lograrlo, decirme que era una vaga, porque yo no aprendía la respiración y no quería hacer los ejercicios respiratorios. Siempre esta cuestión de que cuando vos cuestionás a la autoridad hay una observación acerca de tu insolencia, ¿no? Ujú. Este, y sí, recuerdo de hacer los ejercicios de aire y terminar difónica. Ya. Solo con ejercicios ¿no? Como decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, puede ser a través de la enorme cantidad de fuerza. Yo después tuve un periodo donde me salvé bastante porque eh, por un problema en la columna usé un corset 4 años Ujú. que me cubría todo el cuerpo, todo mi cuerpo era plástico. Esos 4 años fueron una panacea porque no había manera de que a mí se me molestara, pero también se me dijo que debido a esos 4 años yo no iba a poder ser una cantante lírica porque había perdido 4 años de posibilidad de expansión de mi caja respiratoria. Ay, por el amor Por de ejemplo. Dios. Lo menciono porque son estupideces, pero en ese momento, a los 15, a los 16, pesan un montón Y que tanto se que dicen sí. desde un lugar de autoridad, desde un lugar de mucho peso, sin tener en cuenta a la persona que tenés enfrente, que ya está pasando por un infierno porque usa un corset 24 horas al día. Sí. Y está queriendo ir a una clase de canto para pasarla bien. Más. Entonces, fíjate que desde un concepto, todo lo que... Yo hablo la verdad que después, cuando uno dice... Qué maravilla cómo canta esta persona, ni me interesa saber lo que hace con su arte, o sea, no me interesa, disfruto de su arte, de lo que transmite. El problema es cuando es al revés, cuando que para que una persona pueda cantar una canción, vos empieces por decirle, ponete esta faja, estas son tus costillas, este es tu diafragma, tenés que aprender a dominar esto, tenés que ir a natación para desarrollar Ujú. tu capacidad respiratoria, tenés que hacer abdominales para tener más fuerza. Ujú. Tenés que levantar a una persona para que, cantando, para poder resistir si querés trabajar en comedia musical, porque cantar y bailar es muy difícil, más no, cantar y bailar es una cosa preciosamente sincronizada, donde, donde todo cuadra y fluye y funciona. Gracias que existen los artistas de la comedia musical que vienen a derribar mucho mito que la ópera por mucho tiempo sostuvo y que esta Sí. maravillosa cantante Ana Netrebko vino que por favor invito a escucharla. Voy a dejar un link de ella bailando y cantando y dejando a un auditorio boquiabierto. Sí, vino a desmitificar. En fin, hablé un montón, perdón. Es tu No, episodio. no, no, genial, genial. Si es que estoy 100% de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. Es que sí, la gente de teatro musical es que demuestra que también, otra cosa de la que no hemos hablado, que la postura rígida que también, no sé si a ti te lo hacían tener, las rodillas ligeramente flexionadas, los hombros a la altura, no sé qué, estás ahí como un palo. ¿Y cómo lo hace esa gente? Beyoncé, ¿cómo lo hace para cantar así, corriendo por el escenario? Poca gente puede tener la capacidad de Beyoncé. Eso puedo estar de acuerdo, pero ¿quiere decir que si no puedes hacer eso, tu única opción es quedarte como un palo? No, Beyoncé o el palo. claro. Yo no le veo el sentido, la verdad. Nada en el medio. Claro, es que no sé, hay grados como en todo en la vida.
también luego hay gente que defiende eso, pues que Beyoncé a lo mejor canta mal o lo que sea y que algún día se quedará sin voz, ¿no? Sí, Al sí, final sí, es hay, buena, hay esa teoría me batallas, encanta. hay batallas que no puedes ganar y al final no vale la pena ni entrar en el barro porque es que no tiene sentido, es gente que no quiere ser convencida. Mm. Bueno, pues cada cual con lo suyo, ¿no? Ni siquiera convencida, te diría entrar en diálogo y a veces Cierto. simplemente decir como, wow, hay un mundo que no conozco. Cuando aparecen cantantes que nos desafían en todo lo que hasta ahora habíamos estudiado y decimos, gracias por un lado, qué belleza, y por el otro me rompes la cabeza, porque ahora, evidentemente, y qué hermoso, Sí. y tanto más seguir incitando a la gente a que mucho antes de ponerse a ver cuestiones técnicas, cante. Cante Mm, primero, señor, señora, y después vemos. Porque como te pasó a vos, ¿no? Cantando, fuiste buscando otras maneras de cantar y que te hicieran sí. más sentido. Hoy espero que ya casi no se dice más. O sea, no, no, no. Por un año no cantes ni una sola nota, no Ay, sí, por cantes Dios. nada hasta que entiendas lo que hay que hacer. Tremendo. Sí, eso es horrible. Eso me recuerda a una cosa que me dijo, de hecho, mi primer profesor. Yo se lo pregunté, ¿cuánto tiempo necesito para poder cantar? Tal. Me dijo, lo normal son entre 3 y 4 años. Pero claro, lo que no me dijo, porque entiendo que él no lo esperaba, es que en esos 3 o 4 años tienes que ir sintiendo mejoras progresivas rápidas. Mm. No es de la noche a la mañana que tú estás 3 años, 4 años trabajando, cantando mal, y de repente al cuarto año, ¡pum! Estás ¡Ah! cantando Ya divino. está. No, no tiene sentido. Claro, con ese señor estuve un año y es que no sentí ninguna mejora. Pero bueno, estaba ahí porque era lo que había que hacer, ¿no? No tenía más conocimientos y yo confiaba en que era eso. Así que no, lo que dices es totalmente cierto. Eso a mí no me pasó, pero sí que me lo han contado de no cantes durante no sé cuánto tiempo, tú trabaja tu respiración y luego ya verás, ya Ujú. verás. Sí. No tiene sentido. Y hablando de la respiración también, que me has preguntado y me viene a la cabeza, sí que tuve problemas con lo de llevar el aire al estómago, porque lo he visto mucha gente también, no soy el único, pero es que es por un hecho físico. Básicamente, si coges mucho aire, que es lo que me hacían hacer a mí, es lo que hacían hacer a mucha gente, cuando empiezas a cantar, ¿qué quiere hacer el aire si está comprimido dentro tuyo? Salir a toda potencia. Es pura física, no tiene más. Las presiones se quieren igualar. ¿Y qué haces? Pues acabas gritando, acabas forzando, ta. O sea que tampoco tiene mucho sentido. Sí, interesante esto que traes. Sí, sí, porque hay veces que, bueno, sí, si supiéramos algunas cuestiones muy mínimas de cómo se comporta algunas leyes, Sí, que no cambian porque somos cantantes en nuestros cuerpos. buena observación. No, es que es verdad, es verdad. Ya te digo, yo no soy muy fan de mirarlo todo con lupa de ciencia científico, Sí. porque al final el canto no es eso, a mi entender, el Ujú. canto. Pero un mínimo de conocimiento sí que te ayuda a reventar mitos que no. Que no. Y no hace falta estudiar una carrera para entenderlo. En 5 minutos, como estamos haciendo aquí, que llevamos ya no sé cuánto, igual 45, una hora, con estas sencillas explicaciones ya se puede entender con un poco de sentido común que las cosas no funcionan así. Ujú. Sí, Y hoy digo esto, y si mañana me demuestran que hay una forma mejor, la no te preocupes que tomamos. yo, claro, o sea, esto no es Sí. dogmático, es que, eh, de hecho, yo encantado, si en vez de enseñar a alguien a aprender a cantar en un año, puedo hacerlo en 6 meses, de nuevo, ¿dónde hay que firmar? Sí, e incluso hacer que la pase mejor aún. Sí, porque a veces las cosas como son, a veces, bueno, hay baches que son duros Mm. de superar, pero con perseverancia, Siempre. siempre. No, pero poca broma, con perseverancia sí, es cuestión de cuánta paciencia tienes para encontrar el problema, o sea, la solución al problema, perdón. Sí. Me comentabas que tienen un sistema de estar en contacto con la gente y pensaba en esto de la perseverancia y esto que si querés compartir está. Sí, sí, perseverancia en todos los ámbitos de la vida. En nuestro caso también está en que escribimos un correo al día con consejos de canto
enfocados para, pues como lo que estamos hablando hoy tú y yo, para un poco abrir la mente, ver que hay más cosas diferentes y que hay otros caminos. Puedes estudiar con quien quieras, puedes hacer la formación que quieras, pero al menos imagina que hay otra cosa. Date ese 1% de posibilidad, aunque lleves 10 años estudiando respiración y tal, date ese 1% de posibilidades de que, oye, igual hay una cosa que funciona mejor. Eso es lo que intentamos con nuestro correo diario. Se pueden suscribir yendo a vocalo.es con V y con K. Y bueno, es gratuito y se pueden dar de baja pues también cuando quieran, igual de fácil. Perfecto. Bueno, un placer hablar con Igualmente. vos, conocerte y compartir, siempre, sí, es lindo, ¿no? A través de nuestras historias, de lo que vamos compartiendo, de historias de alumnos y alumnas también, creo que, nada, aparecen estos espacios eh, más humanos y si podemos, sí, animar a que la gente siga queriéndose acercar al canto en vez de alejándose, pensando que les falta y no que con lo que Sí, tienen ya pueden iniciar su camino, bienvenido sea. totalmente. Y también creo que, bueno, para mí la verdad es que es un auténtico placer y no es una frase hecha, lo digo de verdad, poder hablar contigo, en este caso, con una colega que no me llama rata por decir las cosas que pienso y que también está bien. No, no me lo invento, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto Ah, me insultan mucho por decir las durísimo, cosas que digo. Sí, que me insultan, ¿no? Luego miras los perfiles, que ya no lo miro porque ya me aburre, pero luego suelen ser profesores de canto, ¿eh? Qué curioso, ¿sabes? oh, qué Gente que no quiere salir de triste. ahí. Por eso me da un gusto enorme poder hablar contigo y poder conocer gente de mi profesión que es de mente abierta y que busca realmente lo mejor para sus alumnos y no busca simplemente tener razón, ¿sabes? Así que Mm. también, si te parece bien y me lo permites, aprovecho aquí si hay profesores que nos están escuchando que, que, que hay gente como tú, que hay gente que tiene la mente abierta y que da gusto encontrar a esa gente, la verdad. Qué bueno, gracias, te agradezco y doy fe de que hay muchísimas personas que tienen ideas muy abiertas, vamos a decir así, con respecto a la formación, al canto, a la música incluso, Ujú. y que, bueno, yo creo que también hoy el mundo está abierto en relación a las redes, ¿no? También así nos conocimos Mm. nosotros y eso en Sí, ese sentido tiene algo maravilloso, pero también está esta otra parte que vos decís, ¿no? La parte de los insultos, de la crítica abierta, que ha existido siempre. Recordemos que, ay, otra vez mi memoria, pero el señor García, quien, sí. digamos, como que empezó con la técnica vocal, Ujú. se peleaba por carta con el otro que no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces publicaban cartas y todo demoraba un montón, que así fue la famosa situación de cuando él habló del golpe de Glotis y lo defenestraron y después él se quiso decir, no, yo quise decir esto, pero bueno, no, las cartas, los boletines publicados tardaban un montón de tiempo, ya era tarde, ya se había hecho la fama del profesor que decía golpe y después quiso decir beso de glotis y no, ya no había quórum, ¿no? Como ya le habían hecho el vacío. Total. Entonces, bueno, interesante entender que esto ha existido siempre, creo que porque bueno, está bueno que sigamos como perfeccionándonos en tener habilidades para habilidades de comunicación, poder abrirnos también a escuchar a personas que piensen diferente, a que Mm. opinen otras cosas, y me lo digo también, ¿eh? O sea, qué Sí, sí, desafío. totalmente, cada Qué uno. interesante también escuchar desde dónde la otra persona sostiene lo que sostiene. Em, yo no enseñé igual desde siempre, he cambiado muchísimo, porque he seguido aprendiendo un montón, pero también tuve el coraje de pararme frente a algunas personas y decirles, mirá, esto que te compartía, discúlpame, yo no sabía que estaba esta otra manera y fui cambiando, y de ahí la posibilidad de las personas de decir, bueno, siento que me estafaste o, dale, vamos para adelante, qué bueno que te seguís Claro. formando, ¿no? Bueno, creo que la mecánica del insulto, de la opinión, de esto es algo que están abriendo mucho las redes. Medio que dicen que si tenés haters está bien porque tenés muchas vistas y que la gente te está Ah, sí. mirando. Otra frase que me parece un horror porque digo, ¿por qué tiene que acuñarse ese?
ese término, pero bueno, no vamos a ser ingenuos, existe y tal vez exista siempre y me gusta pensar que más allá del insulto y generar hay como el malestar, bueno, también eso es porque movió algo. Sin duda está poniendo un espejo de frente que por ahí no gusta tanto y genera una reacción. Eh, eh, Sí, 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 ¿no? sí, eso es Esa- lo mismo que pienso yo. Y si tú tienes tus propios haters, y si no los tienes, los tendrás, por como piensas seguro, sácales partido en el sentido de que te lo pasas bien. Hay gente muy creativa al insultar, es genial. Y la verdad es que, bueno, mira, es otro punto de vista para aprender. Sí, sí. Soy más partidaria del desarrollo de la comunicación no violenta y de que esa persona pueda, en todo caso, reconocer cuáles son sus necesidades detrás de generar ese Eso sería lo insulto, ideal. que muchas veces esa necesidad es una necesidad de atención, Mm, de ser vista, de aclararme por favor esta confusión que para mí es insoportable. Entonces, si vos sí, muy estás hablando cierto. desde un lugar con tanta seguridad y tanta alegría, y yo sigo acá tan confundida, ¿no? Tengo una necesidad profunda de claridad, que no la Sí. tengo y me duele tanto, entonces acudo al insulto. Y bueno, y el camino de seguir aprendiendo. Sí, 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 es lo que hay y está bien así. Gracias, otra vez. Muchas gracias por todo este tiempo compartido. Muy Y agradecido, Magali. Yo me lo he pasado genial contigo. gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Carlos. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo y conocer más acerca de su trabajo en relación a la voz. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Oscar.